Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Conecta con. ¿Sabías que el 70% de los trabajos de programación están ligados a campos profesionales que no están relacionados directamente con la tecnología? Aquellos que aprendamos a programar podremos elegir entre muchas carreras en casi todos los sectores inimaginables. Antes de continuar, les pido identificar el icono del chat ubicado del lado derecho de su pantalla. En él podrán contribuir con sus preguntas o comentarios. Nosotros estaremos atentos de sus aportaciones y se las haremos llegar a nuestro experto para que nos apoye a resolver todas las dudas. Nuestro experto es director y fundador de Codemia, consultor independiente, especialista en proyectos estratégicos, con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología de la información, mentor en eventos de emprendimiento en varios países. Existe un déficit de más de 1.2 millones de desarrolladores web y móviles en México y Latinoamérica. Su propósito, a través de Codemia, es reducir con pasión y compromiso esa brecha, crear oportunidades y desarrollar el talento en miles de jóvenes mexicanos y latinos que desean ser parte de la transformación digital de las empresas, así como el emprendimiento por medio del desarrollo tecnológico. El día de hoy conectaremos con Leonardo Santiago. Bienvenido, Leonardo. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Te cedo el micrófono para que nos compartas de tu experiencia. Hombre, muchísimas gracias. Eh, hay un coder, muchachos, dentro de todos ustedes. Gracias, Gris. Hay un coder dentro de todos ustedes. Aprendan a programar, ¿no? Eh, yo tengo 41 años. Hoy soy hoy soy fundador de mi empresa, una de las fundador y director, ¿no? CEO de mi empresa, una de las academias más importantes en México y Latinoamérica de programación, ¿no? Lo que hacemos es ayudar a las personas a que aprendan a programar. Pero no siempre fue así. No nací yo siendo fundador y siendo director de una empresa, ¿no? También en alguna ocasión me tocó tener 16, 17, 18, 20 años, ¿no? Y no saber qué hacer. Por ahí comenzamos. Eh, no sabiendo qué hacer, ¿no? Entonces, cómo ir definiendo nuestro camino y tal vez cómo ir encontrando que la programación es para nosotros? Yo creo que la programación se puede dar en todos y que todos tenemos un coder dentro de nosotros, ¿no? Este soy yo. Ya es una foto de una foto, entonces entiéndanlo así. Este soy yo, el de en medio, Leo Santiago, ahí me van a encontrar. Somos tres amigos que teníamos aquí en ese entonces en la preparatoria 16 años, ¿no? 16, 18 años teníamos entre los tres. Eh, Siempre comencé, pues obviamente, como estudiante también. Y ¿Cómo era Leo Santiago en ese entonces? Leo Santiago era un joven irritable. ¿Quién no es irritable a los 16 años? Incapaz, yo me sentía muy incapaz de hacer muchísimas cosas. Tímido, bastante tímido, bastante reservado, vulnerable, ¿no? Me mostraba yo vulnerable ante cualquier situación, inseguro, mucha inseguridad en mí a esa edad también, ¿no? Sin saber qué es lo que venía para mi vida, ¿no? Sin embargo, también encontré varias facultades, ¿no? Entre ellas es que leía mucho, era un buen lector, me juntaba yo con mis amigos, con ellos, imagínense, a los 16 años, a leer los periódicos, a leer libros, a leer muchísimas cosas, a comentar, ¿no? Y a platicar sobre eso. Nos reuníamos en el café, ¿no? Imagínense, a los 16 años. Lo cual me hacía pensar que era inteligente, que tenía que sí tenía la inteligencia, pero todavía me sentía incapaz de poder desarrollarla, ¿no? Eh, y sobre todo, lo que sí siempre tuve claro, y eso quiero que se lo queden ahorita, es que siempre fui flojo, ¿no? Que siempre era flojo a esa edad, ¿no? Eh, en mi familia siempre estuvo esta filosofía también de consigue un trabajo, cásate, ten hijos, ¿no? Todo por la misma norma, sigue la moda, consume, ¿no? Cásate, ten hijos, sube de puesto en puesto y después de eso pues hazte gerente, luego director y con eso sé feliz, ¿no? Esa era la filosofía de vida que me inculcaba mi familia en ese entonces, ¿no?
Entonces, yo con 16 años, sin este camino bien trazado todavía, preguntándome qué es lo que yo iba a hacer de mi vida, y con una filosofía así de mi familia, que mi familia siempre fue una familia de la alta pobreza, ¿no? Pues no teníamos tampoco la visión, creo que la familia tampoco tenía la visión para proyectarme hacia allá, ¿no? Entonces, en el año 95 me encontré yo, con un video. Steve Jobs, entrevistaban a Steve Jobs en ese entonces, en el año 95, 1995, y nos decía varias cosas. Él daba un mensaje en ese entonces sobre aprender a programar, que les quiero compartir directamente de YouTube, si me permiten. I think everybody in this country should learn how to program a computer, should learn a computer language, because it teaches you how to think. And so I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody takes a year in their life. One of the courses they take is, learning how to program. Y pudiera ser que ahora piensen, oh, este fue el mensaje que me cambió la vida, pero no. Como les repito, yo no tenía todavía la visión. Yo veía a Steve Jobs en este noticiero dando este mensaje. Sin embargo, para mí pasó de largo, ¿no? No puse atención yo en ese entonces en que debía de aprender a programar, ¿no? Así que me dispuse a entender qué es lo que yo quería estudiar en ese entonces y me fui por la vieja confiable, ¿no? Administración de empresas. Entonces comencé a estudiar administración de empresas, ¿no? Cuando uno no sabe qué estudiar, ¿qué es lo que estudia? Administración de empresas. Lo que siempre vi es que quería dirigir a una empresa, ¿no? Eso sí, lo tuve claro desde los 15 años aproximadamente, ¿no? La vieja confiable, estudiar administración de empresas, ¿no? Así que me puse a estudiar, compré mi primera computadora, me compraron mi primera computadora mis papás, que más o menos lucía así, era una computadora Acer en ese entonces, con un Windows 98, aproximadamente tenía 2 gigas en disco duro y con 128 o 256, una cosa, 256 megabytes en la RAM, ¿no? Entonces, hace muchísimos años, eso fue en el año 95, 96, 97 aproximadamente, ¿no? Cuando comencé a utilizar la computadora, pues me di cuenta de muchas cosas, que yo tenía mucha falta, ¿no? Que tenía que desarrollar muchas capacidades para poder entender a la computadora, para poder sacar jugo de una computadora, y entonces fue donde me llegó como por arte de magia, ahora sí, ¿no? Como la Rosa de Guadalupe, me llegó ahora sí la señal de que esto era lo que yo tenía que hacer. Que yo tenía no solamente que ayudar, no solamente que saber utilizar una computadora, sino que tenía que aprender a sacar provecho de todas las capacidades de una computadora y que eso sería el futuro, ¿no? Hay un coder dentro de ustedes, hay un coder dentro de ti. Aprende a programar. Mira cuáles son las señales que te va mandando casi la vida para entender que la programación es para ti, ¿no? Así que después de eso logré desarrollar mi primer objetivo de mi primer currículum que hice por ahí en el año 97, 98. Y el primer objetivo de mi currículum, de mi primer currículum, decía desarrollar sistemas y ayudar a que las personas desarrollen tecnología y que mi trabajo me haga viajar. Ese era mi objetivo, teniendo yo escasos 18 años aproximadamente, sin saber que la programación me haría cumplir todos mis objetivos, todas mis metas y que me llevaría a mucho más allá, ¿no? Que realmente me llevaría a lo que yo estaba pensando para mi vida, ¿no? Así que aprendí a programar. Aprendí a programar con Visual Basic, en ese entonces 3.0, ¿no? Un lenguaje ya está, pues por supuesto, obsoleto, ¿no? Existen hoy otros lenguajes también que vienen a sustituirlo, pero más o menos esta era la interfaz con la que yo veía mi código, veía mi programación y veía, por supuesto, todos los sistemas con los que yo estaba desarrollando, ¿no? Conseguí mi primer empleo y en mi primer empleo, ya sabiendo un poco de programar, entré supuestamente a programar, ¿no? Entré como becario y lo que yo esperaba era entrar a tirar código, ¿no? Entrar a solucionar, Y esto era lo que yo era de becario en mi primer trabajo, ¿no? Estar llevando procesos y documentos que tenían que capturarse en
en una computadora para hacer un procesamiento completamente manual de los datos, sin ninguna lógica y sin ningún proceso de abstracción, simplemente recibir documentos, capturarlos y pasarlos al siguiente departamento. Eso era mi trabajo como desarrollador, como área de sistemas, ¿no? Así que empecé a ver que las necesidades no solamente eran mías. ¿Cómo me ahorro todo este trabajo? ¿Cómo me ahorro todo este montón de papeles que tengo aquí? ¿Cómo hago para que este montón de papeles ya no exista? También hay que cuidar el ambiente. ¿Cómo hago para que ya no exista todo este montón de papeles, ¿no? Así que me puse a estudiar cuál era el proceso entre estos documentos, cuáles eran los datos que existían en esos documentos, cuáles eran las siguientes fases, las fases anteriores de cuando llegaban a mi área estos papeles, para poder estudiar qué es lo que yo podía hacer y podía automatizar dentro de la empresa, ¿no? Así que lo que hice fue, pues, ponerme a programar, ¿no? Y lo que hice fue, pues, desarrollar una base de datos compartida para todas, en un servidor, al cual le montamos unos archivos en PHP. En ese entonces ya estaba yo programando con PHP. Y montar esta parte del cliente con una interfaz web, ¿no? Con una conexión hacia una base de datos compartida, y que además me devolvía en donde yo estuviera todos los datos que estaban en la base de datos. Así que estos documentos podían pasarse a estar de manera digital en una base de datos, hacer un procesamiento lógico, ordenado y automatizado dentro de un mismo sistema, y eso me daría incluso la gestión de perfiles, la gestión de recursos, estadísticas, reportes, infinidad de información que todavía no poseíamos, ¿no? Así que esto fue básicamente lo que hicimos, ¿no? Procesar una petición a un servidor de datos y devolver los datos que se estaban solicitando, ¿no? Eso me llevó a generar un ERP, ¿no? Un Enterprise Resource Planning. Para que, si no lo conocen, Enterprise Resource Planning es aquel sistema que nos permite conectar las áreas de una empresa, ¿no? En este caso, el área de ventas con el área de preventa, con el área de ingeniería, con el área de implementación, con el área de operación y luego con el área de control, ¿no? Y que en ese proceso existieran todas las áreas y todos los perfiles que existen en cada una de esas áreas, y pudieran llevar de manera automatizada y controlada todo un proceso de un servicio, de una venta, de un producto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, poco a poco fui construyendo el módulo de ventas, el módulo de preventa, el módulo de ingeniería, el módulo de implementación y el módulo de operación, por lo cual teníamos ya en un mismo sistema un sistema que nos arrojaba la información de cómo se había vendido, de cómo se había implementado y de cómo se estaba operando un servicio en una empresa de estas de telecomunicaciones, ¿no? Así que mi escritorio entonces volvía a estar limpio. Ya no tenía yo la cantidad de documentos, porque había sustituido además todos los documentos, toda la impresión de documentos, por documentos digitales, y que simplemente se tenían que enviar por correo electrónico, ¿no? Con lo cual el mismo sistema nos generaba un correo electrónico con los documentos que se necesitaban y estaban listos y prestos para enviar, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Qué bueno, qué padre se siente ser todo un gángster, ¿no? Todo un hacker de los sistemas, ¿no? Sin embargo, ¿qué creen? Cuando terminé este sistema, entonces mis compañeros vieron que yo estaba así, ¿no? Que yo ya podía estar simplemente viendo cómo cada uno de ellos tenían que estar capturando sus datos en cada uno de sus módulos, en cada una de sus áreas, para poder enviar la información a la siguiente área, ¿no? Mi trabajo había sido ese. Y entonces ahora mis compañeros se volvieron conmigo en mi trabajo y me dijeron, pues qué flojo, ¿no? Ya no haces nada. Ya no haces, ¿en serio? Ya no haces, ¿en serio ya no hago nada? Eh, por supuesto que hicimos mucho, ¿no? Todo esto se puede hacer con la programación, esto y muchísimas cosas más, ¿no? Así es como comencé yo mi carrera de programador, ¿no? Pero quiero que miren sobre todo a todas las áreas y todos los sectores que tienen hoy por hoy, a todos los trabajos que están, si ustedes están trabajando, si están estudiando, si tienen un oficio, si en su casa tienen un oficio también. Todos los oficios, todos los sectores pueden automatizarse muchísimo más, ¿no? Simplemente basta mirar a cómo se llevaban anteriormente los oficios y las profesiones, y a cómo se llevan ahorita, ¿no? Hoy un arquitecto luce de esta manera, ¿no? Mientras antes era todo a través de papeles y de planos, hoy también
pero hoy todo eso está llevado a través de sistemas especializados para arquitectos, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lucen hoy también los doctores, por ejemplo, ¿no? Hoy, simplemente con la pandemia, hoy cómo estamos haciendo la comunicación con los doctores, pues a través de videollamadas, ¿no? Videollamadas que tuvieron que atravesar por un proceso de desarrollo, ¿no? De implementación, de abstracción de la idea, de qué es lo que queríamos, cómo queríamos solucionar ese problema y llevarlo a cabo y ejecutarlo en un desarrollo a través de la tecnología, a través de la programación y brindar soluciones a una sociedad, ¿no? Pero los sectores sí existen ahí, los sectores siguen ahí, ¿no? La educación, hoy ustedes están aprendiendo aquí, ya no se necesita un aula, ¿no? En ese entonces, a mí me gustan mucho las imágenes del siglo de los 1400 aproximadamente, ¿no? Porque justo está una gran diferencia en cómo se hacían antes las profesiones y cómo se hacen hoy, ¿no? Hoy ustedes están estudiando incluso ahorita en línea, ¿no? Ya no tienen que estar asistiendo a un aula, ¿no? Oye, alguien tuvo que haber pensado en una plataforma, poder desarrollar una plataforma como esta, como Zoom, como Meet, como cualquiera, para que pudiéramos estar todos en línea y más con la pandemia, ¿no? Hay una gran oportunidad allá afuera, ¿no? Anteriormente pedíamos taxis, ¿no? O salíamos a la calle a buscar el taxi. Hoy ya muchos de ustedes ni siquiera salen a la calle, ¿no? Ya simplemente piden Uber o piden cualquier otra plataforma y el taxi llega a ustedes, ¿no? Una necesidad resuelta para la sociedad a través de la tecnología, ¿sí? Muchos de ustedes a lo mejor no sabían, ¿no? Pero este era nuestro sistema telefónico, ¿no? En donde teníamos que, todas las llamadas tenían que estarse conectando, ¿no? Casi por dos cables y estar conectando al emisor con el receptor, ¿no? Y estar ahí mientras la llamada y luego cuando cambiaban la llamada, entonces switchar a otro puerto. Eso hacíamos antes, ¿no? Hoy ustedes ya ni siquiera lo ven, ni siquiera existe, ¿no? No supieron cómo fue ese proceso gracias a la tecnología, ¿no? Nos ha aventado hacia adelante la tecnología. Algunos de ustedes tienen uno de estos, me imagino. Quiero pensar que todo el mundo o la mayoría tiene uno de estos, un smartphone, ¿no? Un teléfono móvil, ¿no? Ya hubiera querido la NASA o la AFI o el FBI en ese entonces, en los años 60 más o menos, cuando empezó a existir este boom de la tecnología, ya hubieran querido cualquiera de estas organizaciones la capacidad de almacenamiento, de procesamiento que tiene un teléfono móvil para procesar todas las ideas que tuvieron en ese entonces y que fue mucho más complejo desarrollar, ¿no? Entonces, hoy tenemos todos un teléfono móvil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con el teléfono móvil? Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con los teléfonos móviles? ¿Estamos aprovechando las capacidades que tienen los teléfonos móviles? ¿Las computadoras? ¿Realmente las estamos aprovechando? Pues hoy lo que hacemos es Facebook, ¿no? Estar mandando likes y emoticones, ¿no? Jugando en videojuegos en el móvil. Y mi favorito, los gatitos, ¿no? No pueden faltar los memes de los gatos, ¿no? Poniendo los móviles incluso a disposición de nuestros animalitos para poder entretenerse, ¿no? Creo que es mucho más que eso, muchachos. Creo que es mucho más que eso, la capacidad de poder desarrollar y de poder programar nos puede llevar a muchísimas cosas más, ¿no? Repito, hay un coder dentro de ustedes, dentro de ti hay un coder, ¿no? Aprendan a programar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué deberíamos entonces de aprender a programar? ¿No? ¿Dónde está lo padre? ¿No? Este es un poquito del contexto, pero ¿por qué deberíamos de aprender a programar? Porque creo que existen muchas ventajas. Hay una desconexión, muchachos, entre la capacidad tecnológica que tenemos hoy y los problemas que aqueja a una sociedad que son completamente atacables a través de la tecnología y que lo están viendo hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué entonces deberíamos de aprender a programar, ¿no? Y son varios puntos que quiero traerles. Hoy les traje 5 puntos, me parece, ¿no? Número 1, maximizar el potencial de su computadora y otros dispositivos. Este maximizar el potencial de su computadora y otros dispositivos se refiere a la capacidad que tenemos de entender cómo funcionan nuestros dispositivos, su memoria, sus puertos, sus periféricos, sus capacidades,
sus procesamientos, etcétera, etcétera, para saber cómo podemos entender a cada uno de los dispositivos y poder aprovechar las bondades que nos dan en su tecnología para poder desarrollar estos sistemas, para poder desarrollar aplicaciones móviles, aplicaciones web que ayuden a la sociedad a solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, aprender a programar nos ayuda a maximizar y a entender perfectamente cómo funcionan nuestros dispositivos y sacarles completamente provecho, ¿no? Y no solamente se trata de entender cómo funcionan, sino además cómo funcionan con un sistema operativo, cómo funcionan con frameworks, cómo funcionan con otros dispositivos, con servidores, cómo funcionan en la nube, y a saber cómo puedo estimar y cómo puedo saber que una aplicación está disponible para 5,000, 10,000, 1,000,000, 2,000,000, 100,000,000 de registros, ¿no? De visitas. ¿Cómo puedo lograr conocer eso? Pues a través del conocimiento de nuestros dispositivos y de las capacidades que tienen para saber qué es lo que yo puedo ofrecer ante una aplicación y cómo se comporta esa integración de estas tecnologías con la integración de los periféricos y del hardware, ¿no? Entonces, aprender a programar nos ayuda a entender perfectamente cómo funcionan y cómo voy a integrar mis sistemas, ¿no? Lo cual me lleva al punto 2. Por supuesto, programar nos hace más inteligentes, ¿no? Nos hace más vivos, nos ayuda en nuestra lógica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando programamos tenemos que entender infinidad de cosas, ¿no? Tenemos que entender objetos, variables, clases, funciones, métodos, arreglos, matrices, estructuras, arquitecturas, la nube, etcétera, etcétera. Infinidad de situaciones, infinidad de operaciones que tenemos que comprender, y eso es el desarrollo de nuestra abstracción y de nuestra lógica, que es la capacidad que tenemos de hacer un problema grande, ¿no? De tener un problema grande y desmenuzarlo en pequeños problemas, en pequeños componentes, en pequeñas partes a detalle que nos hacen solucionar un problema, ¿no? Por partes, pero en su gran problemática, ¿no? Y esto, por supuesto, que aumenta mucho nuestra capacidad lógica, aumenta mucho nuestra capacidad de pensamiento, ¿no? Nuestra lógica, nuestra abstracción. Y eso realmente es que está activando nuestras neuronas y pues nos va haciendo un poco más inteligentes, ¿no? Nos mantiene vigentes, nos mantiene creativos, ¿no? La tecnología duplica su capacidad, no sé si lo sabían, pero la tecnología va duplicando año con año, va duplicando su capacidad. ¿Cuánto se está duplicando su capacidad lógica y analítica para poder resolver todos estos problemas de la sociedad a través de la tecnología? ¿Cuántos lo están haciendo? Entonces, hay una gran diferencia también entre programador y desarrollador, ¿no? Programador, pues tal vez alguien que solamente está con la visión de solo codear, pero ser programar, pero ser desarrollador no es solamente programar. Desarrollar es llevar esta idea, ¿no? Abstraerla, descomponerla en pequeñas partes y ver cuál es la tecnología disponible para entender cómo puedo usar esa tecnología a mi favor para el desarrollo de un problema o de una solución mucho más grande, ¿sí? Entonces, no solamente es enfocarse en el código y en cómo puedo aprender código, sino cómo puedo entender junto con el código otros frameworks, otras librerías, otras tecnologías que me ayuden a resolver la problemática, ¿no? Aún así, cuando ustedes empiezan y no se detienen y van tal vez dedicando 1 hora, 2 horas al día para estar aprendiendo a programar, créanme que cada vez esta abstracción, esta lógica, este nivel de pensamiento, este nivel de analítica, este nivel de entender cómo se procesan los datos, cómo se comporta nuestra computadora, cómo responde un servidor, cómo funcionan las peticiones, cuáles son los puertos a los que me tengo que comunicar, etcétera, etcétera. Todo eso cada vez va tomando más sentido, cada vez es más rápida la abstracción y por supuesto las soluciones son cada vez mucho más rápidas, ¿no? Pero por supuesto, si ustedes no se detienen y continúan aumentando su capacidad, pues cada vez será
cada vez era más rápido, ¿no? Aún así, con todo esto, con todo este aprendizaje, es un aprendizaje que toma tiempo, ¿no? Pero que, por supuesto, tenemos que comenzar por el principio, ¿no? Por un hola mundo, ¿no? No sé si ustedes han hecho un hola mundo, pero ese es el principio de todo, ¿no? Así que todos necesitaremos esta paciencia, ¿no? También nos ayudará a desarrollar esta paciencia porque tendremos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y ir entendiendo cómo es que funciona también mi aprendizaje para poder desarrollar un código más efectivo día con día, ¿no? Entonces, pero todo tiene un principio. Y en este caso, para nosotros como desarrolladores, está el hola mundo, ¿no? Ser desarrollador no solamente me presenta ante una problemática en general, ¿no? Me presenta ante muchísimas problemáticas de todos los sectores, ¿no? Yo estuve trabajando muchos años en varios países en donde desarrollamos muchas aplicaciones en varias partes del mundo, en donde no solamente me tocaba una problemática por resolver una y otra vez, ¿no? Eran muchísimas las problemáticas de todos los sectores, ¿no? Para la educación, para retail, para manufactura, para medicina, infinidad de sectores. Entonces, eh, entendiendo cómo se soluciona un problema en un sector, puede ayudarnos incluso a entender cómo funciona en otro, o cómo se puede solucionar en otro sector, ¿no? Todos los sectores entran aquí, ¿no? Ser desarrollador también nos permite entender todos y cada uno de los sectores. ¿En qué sector quieren estar ustedes? ¿Qué es lo que les gusta? El arte, ¿no? Ya dijimos, incluso el arte, ¿no? Hoy se diseña con tecnología, con tablets, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? La psicología, ¿no? Abogado, contador, ¿no? Hay aplicaciones ya que juntan abogados con quienes necesitan abogados, ¿no? Contadores con quienes necesitan contadores. Servicios hoteleros a través de la web, ¿no? Ustedes mismos buscan seguramente cuando van a viajar boletos ya sea de una terminal de autobuses o de un aeropuerto para viajar, ¿no? Diseñador gráfico, ya decíamos, aplicaciones para recursos humanos. Todas las aplicaciones, todos los sectores hoy necesitan de la tecnología, ¿no? Simplemente nosotros en Codemia desarrollamos aproximadamente entre 50 y 60 proyectos al año, ¿no? Imagínense, eso pues obviamente nos lleva a un espectro y a una dimensión también multicultural, ¿no? Que nos permite conocer cómo funcionan todos los sectores y cuáles son las problemáticas de todos los sectores. Eso por supuesto que nos hace entonces tener tema de conversación para tirar para arriba, ¿no? Nos da esta proyección y nos permite no estar callados. Eso obviamente nos da confianza, nos da seguridad, poder entender cómo es que funcionan los sectores y que podemos hablar con cualquiera en cualquier sector, porque siempre tendremos una propuesta tal vez o una solución para sus problemas, ¿no? Y que las personas obviamente llegarán de todos los sectores con nosotros para decirnos cuáles son sus problemas, ¿no? Hay aplicaciones hoy para hacer amigos, ¿no? Hay aplicaciones que juntan espacios de fútbol, ya incluso. Hay aplicaciones para conectar con médicos, ya lo decíamos. Cursos en línea, por supuesto, muchísimos, ¿no? Hoy creo que ustedes han visto que hay muchísimos cursos en línea. Hay blogs, hay servicios para atención a clientes, más servicios para logística, ¿no? Para delivery, ¿no? Entrega a domicilio. Infinidad de servicios, ¿no? ¿Hacia dónde se quieren dedicar ustedes? ¿Cuál es el sector que les gusta? La programación nos permite eso, ¿no? Poder elegir el sector en el que yo me quiero mover, si me quiero mover a un corporativo, si quiero trabajar en una startup, si quiero trabajar en una pyme, si quiero desarrollar un negocio propio. La programación nos da esa ventaja, poder decidir, y esa ventaja y ese control incluso de nuestra vida, de poder decidir qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y esa es una gran ventaja que no muchas profesiones tienen, ¿no? Programar nos hace más creativos, ¿no? Por supuesto. Al final, entendiendo cuáles son las problemáticas de un sector, pues nos permite también entender y nos da opciones, ¿no? Nos da herramientas para poder solucionar esa problemática de ese sector de la misma manera para otro sector, ¿no? Y eso nos permite ir conjuntando soluciones, ¿no? Ahora esta solución que hicimos de ese sector junto con esta otra parte que hicimos de esta otra aplicación puede funcionar y puede hacer sentido para una aplicación en particular, ¿no? Esa creatividad también nos la da el entendimiento
por supuesto, de muchos o cada vez más lenguajes de programación, ¿no? Yo les recomiendo que no solamente, que no busquen que busquen primero un problema a solucionar, ¿no? No que se vayan por aprender primero a desarrollar código, primero busquen cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen? Y enamórense de los problemas. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen para desarrollar? Y entonces busquen la tecnología y busquen el lenguaje adecuado para poder desarrollar esa solución, a esa idea que están teniendo con el lenguaje propio para eso, ¿no? No todos los lenguajes sirven para todo, ¿no? Se pueden desarrollar con muchos lenguajes y se pueden componer una solución de muchos lenguajes, pero busquen ustedes primero un lenguaje con el cual quieren aprender, un lenguaje con el que van a solucionar un problema, y eso obviamente nos irá dando más frameworks, más lenguajes, más control de servidores, más control en la nube, muchísimas más pasos en la fase de desarrollo que nos permitirá entender, por supuesto, muchas más soluciones y ser todavía mucho más creativos al proponer nuevas soluciones. 4. ¿Se acuerdan de lo que les decía? ¿Se acuerdan de lo que les decía de la flojera? Yo sabía que la flojera, que el ser tan flojo en ese entonces, debía de rendir frutos, debía de tener ventajas, debía de tener oportunidades, ¿no? El ser flojo, no sé si lo saben hoy, pero los programadores realmente son las personas más, creo que más flojas que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa flojera lo que buscamos es cómo automatizar, ¿no? Yo al final no quería en ese entonces, ¿no? Estar capturando tantos documentos, ¿no? El encontrar la solución fue a partir de mi flojera y el de no querer estar capturando esos documentos y cómo me simplificaba una tarea, por ejemplo, ¿no? Así dentro de esa flojera, pues es alguien que se le ocurre cómo hago para no caminar por un taxi a la esquina de la casa, ¿no? ¿Cómo hago para enterarme de todas las personas en una red social de si de si están casados o qué tipo de relación tienen, ¿no? Y eso a lo mejor nos puede llevar incluso al emprendimiento y tal vez, en algunos casos, como los que ya conocemos, incluso a soluciones millonarias, ¿no? Tal vez no es el enfoque, pero nos puede llevar hasta allá, ¿no? El ser flojo tiene sus ventajas, ¿no? Siendo desarrolladores nos permite querer ahorrarnos tiempo, ¿no? Querer ahorrarnos tiempo y con eso encontrar soluciones que benefician no solamente a mí, sino a muchas más personas, ¿no? Creo que el ser flojo en ese sentido nos puede servir y nos va a servir, ¿no? Y por supuesto, la demanda, muchachos, la demanda es enorme hoy en día en desarrollo. Hay una demanda de programadores de más, ya lo decíamos, de 1.2 millones de desarrolladores. Nos faltan en toda Latinoamérica 1.2 millones de desarrolladores. Es decir, hay 1.2 millones de puestos en desarrollo que están vacantes, que no están cubiertos por nadie porque no existen programadores para cubrir esta demanda, ¿no? Y es una demanda que no solamente funciona durante durante los siguientes 6 meses o un año o 2 años, funciona para toda la vida. Y se los digo yo que llevo ya más de 20 años haciendo desarrollo y haciendo programación. Si en ese entonces era una apuesta hacia un futuro, hoy todavía mucho más, ¿no? Cada vez vemos más aplicaciones, más tecnología, más lenguajes de programación, mucha más necesidad, muchos más proyectos que solucionar, ¿no? Proyectos ambientales, proyectos hacia la sociedad, muchísimos proyectos que nos representan una gran oportunidad a todos, por supuesto, en el desarrollo de esas soluciones, pero sobre todo en nuestro futuro, ¿no? Como desarrolladores y saber que es una apuesta que no va a funcionar solamente en los siguientes 5 o 10 años, sino que tendrá un futuro casi infinito, ¿no? Hablemos rapidísimo sobre los sueldos, ¿no? Los sueldos de programadores aumentan año con año entre un 20, 22, hasta en algunos casos un 25% anual, ¿no? Anual. Es decir, la inflación aumenta entre un 4 y un 5%. Nuestros sueldos en programación aumentan hasta un 22, 25% anual, de manera anual. Ninguno de las profesiones que yo conozco tiene este aumento, digamos, en sus sueldos de manera anual, tan rápido, ¿no? Hoy comenzar como programador para alguien que tiene experiencia poca, entre 5 o 6 meses,
es alguien que ya puede aspirar a un sueldo de más de 15,000 pesos mensuales en México, ¿no? Estamos hablando en México. Hay sueldos incluso para alguien que va comenzando, que tiene 5 o 6 meses programando, que lo lleva hasta los 30, 35,000 pesos aproximadamente, ¿no? No es la mayoría de los casos, pero sucede. Entonces, es una apuesta. Y de ahí nuestro sueldo va creciendo por lo menos un 20% de manera anual, ¿no? Eso no lo he visto en ningún otro sector, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, de todos los casos, incluso que vemos en los programadores en la academia, hay muchos que se van a trabajar o que trabajan desde México para proyectos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, los sueldos van por ahí de los $60,000 anuales, es decir, 1.2 millones de pesos de manera anual, ¿no? Para alguien que va comenzando, para alguien que tiene un año de experiencia en programación en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, nuestro compromiso es que en México también tenemos que llegar a esos sueldos, ¿no? Sin embargo, no son malos sueldos en México, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad, muchachos, para ustedes, para desarrollar su talento, desarrollar sus capacidades en la programación por todos estos aspectos. Pues creo que hay un coder dentro de ti, hay un coder dentro de todos ustedes y que deberían de aprender a programar. Muchísimas gracias, muchachos. Leo, muchas gracias. Pues me has dejado pensando si necesito recapacitar y dejar un poco las humanidades y cambiarme a la programación. A lo mejor no es un cambio, Gris, a lo mejor es un complemento, ¿no? Lo que decía, o sea, hoy todos los sectores, hay abogados que aprenden programación, hay psicólogos que aprenden programación, reclutadores que aprenden programación, biólogos que aprenden programación. Hoy la programación no es, por un lado, podemos cambiar de carrera o podemos complementar nuestra carrera, nuestro oficio, nuestra profesión con la programación y eso obviamente nos va a dar el siguiente salto, ¿no? Poder automatizar mis procesos, ¿no? Y encontrar estas soluciones para ofrecerle a un mercado, a una industria, a una sociedad, ¿no? Sí, justo le has dado al punto. Tenemos dos preguntas justamente siguiendo esa línea. Sí, tengo un perfil social o de humanidades. ¿Puedo aprender a programar? ¿No se sabe nada? Completamente. Creo que aquí lo verdaderamente importante es que nos gusten los problemas, Gris, ¿no? Que nos gusten los problemas y que tengamos esta capacidad. Yo no sabía que tenía esta capacidad de abstracción, ¿no? No sabía. Empecé queriendo estudiar administración de empresas, imagínate. Y lo verdaderamente importante es entender cuáles son los problemas que tengo en mi nicho, ¿no? En mi sector, ¿no? Si es una carrera de humanidades, por ejemplo, ¿cuáles son esos problemas? Seguramente estoy atravesando por esos problemas y seguramente tengo ideas de cómo se pueden solucionar, ¿no? Lo que me está faltando es la herramienta, ¿no? Y en este caso la herramienta pues, es simplemente una computadora y un lenguaje de programación, que además los lenguajes de programación hoy en día son gratuitos, ¿no? Entonces, y con eso poder desarrollar soluciones, ¿no? Soluciones a mi sector, incluso, ¿no? Y eso complementa el aprendizaje tanto de la programación, de la lógica, de la abstracción, de procesos, de métodos, ¿no? Estructuras, arquitecturas, como aplicadas al sector que realmente me gusta, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Algunos tips para los que queremos o quieren empezar a trabajar en el mundo de la programación? Yo les diría, lo primero, enfóquense en problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Busquen un problema por solucionar, primero, ¿no? No busquen en un lenguaje de programación, busquen un problema, ¿no? Y a partir de ese problema, entonces poder entender cuál es el lenguaje que me puede ayudar a solucionar ese problema. Y entonces clávense y aprendan ese lenguaje de programación. Solucionen ese problema con ese lenguaje de programación y eso nos va a empezar a crear la lógica necesaria para poder aprender de manera más rápida otros lenguajes de programación, ¿no? Pero siempre habrá porque hoy hay muchísima información en Internet, Gris, ¿no? Que nos llevan, empiezo con un tema y termino dándole la vuelta completamente y al final no entendí absolutamente nada, ¿no? Hay un camino para cada uno de los problemas, hay un camino, ¿no? Yo les podría recomendar tal vez algo muy sencillo, JavaScript, ¿no? Es un lenguaje que se ocupa en todos lados para todo, ¿no?
JavaScript es un lenguaje que se puede tomar para poder aprender programación, pero móntenle una solución. Porque si solamente queremos aprender programación sin ningún sentido, sin ninguna problemática, nos va a llevar más tiempo, ¿no? Cuando tenemos la problemática, pues, somos capaces de crear un proceso, ¿no? De crear un diagrama de flujo, de crear una interacción, de poder pensar en cómo sería una interacción con un usuario, y entonces la programación nos hace enfocarnos en esa interacción, en ese proceso, en ese flujo que queremos desde la aplicación para poder resolverlo, ¿no? Eso por un lado. No se casen, creo que también les diría Gris, no se casen con un lenguaje de programación, ¿no? Son infinidad de lenguajes de programación, entonces creo que no se casen solo con uno, ¿no? Entiendan para qué, en qué se especializa cada uno de los lenguajes de programación, ¿no? Cada uno de los lenguajes pueden tener una mayor ventaja, ¿no? Ventajas o desventajas incluso para ciertas soluciones, ¿no? Entonces, entendiendo cuáles son esas ventajas y desventajas, esas diferencias entre los lenguajes de programación, creo que vamos a encontrar cuál es el lenguaje de programación más adecuado para mí y cuál es el proceso más rápido para poder aprenderlo, ¿no? Creo que tenemos que estar conscientes, Gris, de nuestros logros, ¿no? De los avances que vamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces nos frustramos. La programación también es un poco frustrante, ¿no? Ir haciendo este autorreconocimiento de qué es lo que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Así es hoy, aunque sea hoy el Hola Mundo, ¿no? Aunque mañana solamente logre poner una variable al Hola Mundo, ¿no? Y luego la siguiente pueda hacer una serie y una lista de varios Hola Mundo en varios idiomas. Es irnos reconociendo, ¿no? Que cada vez voy avanzando, que no estoy en el mismo punto que ayer, ¿no? Y que tengo que ir avanzando poco a poco, ¿no? Ese reconocimiento creo que nos va a dar el mirar hacia atrás y darnos cuenta de qué es cuánto hemos avanzado, creo que nos puede seguir motivando, ¿no? Y no perdernos en esa frustración, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Por acá también nos preguntan si existe alguna plataforma o algún lugar en la que podamos hacer ejercicios para comenzar a programar o para actualizarnos también, porque hay algunos que ya estudiaron un poquito de programación, pero lo han dejado y se dedicaron a otra cosa y ahora quieren retomarlo. Sí, existen, yo les recomiendo que se vayan a GitHub, ¿no? En GitHub existen muchos repositorios de programación, ¿no? Justo repositorios que comparten y que ustedes deberán estar utilizando, ¿no? No pierdan de vista GitHub, ¿no? El cómo todos los programas y todo lo que creamos debe de estar en un repositorio que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede compartir, ¿no? Eso nos permite ver programas de otras personas, ¿no? Ahí hay muchos ejercicios que nos ponen otras personas también. Podemos entrar en repositorios de programadores, incluso de programadores que seguimos, ¿no? Programadores famosos, y meternos a su repositorio, descargar incluso su código y aprender a través de él, ¿no? Están esas plataformas, hay muchísimas plataformas de aprendizaje, o sea, creo que pueden, y creo que tienen una herramienta súper poderosa, Gris, ¿no? Que es Google, ¿no? En YouTube hay cursos de programación gratuitos también, está la documentación, por supuesto, de cada uno de los lenguajes, ¿no? Es que son muchísimas las plataformas que pueden existir. Internet creo que es lo más fácil para que también ustedes entiendan. Les recomiendo ahí sí que puedan buscar plataformas de ejercicios, de ejercicios, pero en inglés, ¿no? Y por supuesto que es importantísimo el inglés en esta industria, ¿no? El inglés es, pero verdaderamente básico, ¿no? Para que puedan estudiar, para que puedan estudiar programación, porque todo se programa en inglés, ¿no? Y bueno, también pues está Codemia, ¿no? También como plataforma también de aprendizaje, digo, aprovechando, ¿no? Ya aprovechando la pregunta, pues está Codemia, en donde también podemos orientarlos, ¿no? Ya de manera personal en cómo pueden ir aprendiendo programación uno a uno, ¿no? Sí. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Es verdad que se necesita aprender muchas matemáticas para programar? No, en realidad yo les diría, me parece que es un mito, Gris. Es que las matemáticas, Leo. Es que las matemáticas, ¿no? Es que todo el mundo dice, no, es que programar son matemáticas avanzadas, ¿no? No sé si lo vieron en el video, pero lo dijo Steve Jobs, ¿no? Y yo también, yo se los puedo decir también, ¿no?
no es una ciencia, la programación no es una ciencia, más bien es un arte, ¿no? Y en este arte, pues nada es exacto, ¿no? Entonces, al no ser exacto, nos permite, pues, también equivocarnos y encontrar cada uno nuestro ritmo, la manera en cómo programamos cada quien. No necesito apegarme a una misma forma de programación, Gris, ¿no? Necesito yo encontrar mi manera, mi lógica y mi abstracción, ¿no? Entonces, las matemáticas, yo les puedo decir que a menos de que estemos haciendo ciencia de datos, a menos de que estemos haciendo computación cuántica, ¿no? Y ese tipo de cosas, a menos de que estemos haciendo una aplicación tal vez para el sector biológico, en donde sí hay muchas fórmulas muy avanzadas, tal vez ahí las vamos a aplicar, ¿no? Pero lo que te puedo decir a través de todos estos años es que yo he aplicado matemáticas básicas, ¿no? Sumar, dividir, restar y multiplicar, ¿no? Fracciones, tal vez, eh, y esos reglas de tres, reglas de tres, y listo. Y eso nos permite simplemente crear eso es lo más bonito, Chris, porque nos permite aplicar estas matemáticas básicas, ¿no? A procesos complejos solucionados de manera muy sencilla. Entonces, no necesitan matemáticas avanzadas ni ser científicos. Con saber sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar fracciones es más que suficiente. Perfecto. Y con esta cerraríamos. ¿Qué tan competido está el campo de desarrollo de aplicaciones para Android? Muy competido. Muy competido. Déjame contarte esta historia, Gris. Nosotros lanzamos, y también a quien nos escribió, nosotros lanzamos un programa justo para aprendizaje de aplicaciones móviles, ¿no? Con Android y con iOS, ¿no? Que son un sector que necesita muchísimos desarrolladores, ¿no? Hoy el desarrollo de aplicaciones móviles es muy competido, ¿no? Altamente competido, ¿no? Entonces, los pocos programadores que existen desarrollando aplicaciones móviles, pues se están yendo, ¿no? A ver al mejor postor, ¿no? ¿Quién me ofrece más, ¿no? Y con eso, pues entonces se están cambiando de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con las empresas es desarrollar programas en conjunto con ellas para que los estudiantes puedan entrar a un programa dirigido hacia una empresa y que esa empresa se lleve a trabajar a todos, ¿no? Imagínate que hoy las empresas con las que trabajamos necesitan 100, 150 desarrolladores móviles, ¿no? Por ahí 20, 30, 10. Es un sector altamente competido, ¿no? Por la mucha demanda que existe y los pocos desarrolladores que existen en desarrollo móvil, ¿no? Es una apuesta, por supuesto. Si lo que estás pensando es meterte a programar en Android, hazlo. 100%. Perfecto. Bueno, pues estamos por finalizar esta transmisión. Si desean conocer más acerca del tema, no duden en seguir a Leonardo y a Codemia en sus redes sociales. Por aquí está en la pantalla. Y pues muchas gracias, Leo, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu experiencia, por dejarnos esa semillita para aprender a programar o actualizarnos aquellas personas que ya saben o tienen conocimiento de programación. Y pues nada, muchas gracias, Leo. Y recuerden que la próxima semana seguimos con nuestra serie de conectar con, y mañana también tenemos otra serie. No olviden conectarse. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon. Aprendan a programar. Hay un coder dentro de todos ustedes, ya se los digo yo, ¿no? Así que, adelante. Gracias a todos. Muchas Gracias, Chris. gracias, Leo. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gris, ¿ya terminó la transmisión?